Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Bueno, vaya abriendo su Biblia en Romanos capítulo 13. Capítulo 13, desde el versículo 1 al 14. Le pedimos a nuestra hermana Graciela que nos lea. Póngase de pie y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contienda y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bien, tomen asiento. Si usted lee el último versículo del capítulo 12, versículo 21, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que la Biblia acá nos habla de vencer, nos habla de conquistar, nos habla de que no nos dominen y no nos venzan. Y el mal siempre está y estará hasta que Cristo establezca su reino y termine con el pecado. Pero mientras tanto vamos a estar rodeados del mal. Y cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos,
le está diciendo que debemos aceptar las autoridades porque las autoridades están puestas por Dios. Hoy es un día muy importante porque hoy estamos en elecciones, hoy Argentina ha ido a votar, muchos extranjeros votaron muy temprano en Italia, en distintos países porque hay argentinos por todos lados y podemos ver que hoy es un día importante donde gane quien gane, la Biblia que nos enseña que debemos estar sometidos, obedecer a los que nos presiden, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces quiere decir que Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. ¿Está de acuerdo hasta aquí o no? Y la Biblia nos enseña entonces que quien esté gobernando, sea del partido que sea, debemos estar sujetos. Si nosotros entendemos esto, va a ser mucho mejor, hermano, porque por allí podemos ver nosotros que se entiende lo que dice una constitución, la Biblia, pero a veces está lejos de que se haga una realidad. La realidad es cuando nosotros practicamos y vivimos la palabra. Por eso es claro, la Biblia dice, versículo 14, sino vestido del Señor Jesús, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, allí la Biblia dice un montón de cosas, pero nosotros tenemos que pensar, analizar y entender estas cosas. ¿Cómo le puse el tema a este mensaje? El sometimiento mutuo corresponde a la humildad. Anoche se hablaba muchas cosas, pero no se habló de esto. Se habló en una forma distanciada de poder interpretarlo o no, depende de quién tiene mayor conocimiento, lo entiende o no lo entiende. Y no es fácil tener una reunión de matrimonios donde tenemos distintos niveles. Tenés ancianos, es una cosa, tenés adultos, es otra cosa, tenés jóvenes adultos, tenés jóvenes, tenés adolescentes que por ahí ya se casan muy jovencitos. Entonces son distintos niveles y no se puede enseñar todo en un mensaje. Deberíamos tener una semana por lo menos y empezar a tocar tema por tema y desarrollarlo para que justamente todos puedan ser edificados. Es para pensar. Amén. Bueno, ¿por qué hablo del sometimiento mutuo responde a la humildad? Porque las personas humildes, tengan dinero, no tengan dinero, tengan estudio, no tengan estudio, sean famosos o no sean famosos, sean reconocidos o no reconocidos, el humilde siempre es humilde. No cambia una situación por otra. Y Pablo, ¿por qué escribe esto? Porque muchas personas, cuando están en una situación, vamos a decir, baja en todo el sentido, son humildes. Pero después cuando crecen, cuando empiezan a desarrollarse, bueno, pierden la humildad. Y las parábolas lo enseñan eso. Porque cuando habla la parábola del sembrador, usted llega a la parte donde la palabra, donde la semilla se tira entre los espinos, y los espinos crecen y dice que son las riquezas de este mundo, y luego ahogan la palabra. Ya no preciso ir a la iglesia, ya no necesito estudiar, ya tengo un espíritu de altivez,
Me gustó ese salmo que puso nuestra hermanita ahí, donde dice que no debemos temer al soberbio, al altivo, al orgulloso. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estamos con el Señor. Pero acá hay una condición: ser humildes, ser mansos. Amén. Entonces la Biblia nos da un montón de ejemplos, y el sometimiento mutuo tiene que comenzar por nuestra propia casa. Porque la Biblia, cuando le habla a los matrimonios y le habla al esposo y al esposo, y habla de la parte íntima, someteos unos a otros, dice, en el temor de Dios. Y habla que las casadas estén sujetas a su marido, ¿me entiende? Pero está hablando de un sometimiento mutuo. Y en el contexto de eso, si usted lo lee, no traje ahora, usted va a ver que la Biblia habla de que ni el hombre tiene potestad sobre la mujer, ni la mujer sobre el hombre, sino que debe haber un sometimiento mutuo. Amén. Nadie puede tener señorío sobre otro porque hay un solo Señor, que es Jesucristo. Entonces la Biblia nos va enseñando, hermano, un montón de cosas donde nosotros, si prestamos atención, si oímos, si anotamos, si tenemos interés de crecer, si rumiamos después, porque nos podemos juntar a ver qué piensa uno, qué piensa el otro, qué dice este, qué el otro. Bueno, este comió avena, este es un caballo, no entiende nada. Esa es una forma de decirlo. No es que uno está juzgando, porque no debemos juzgar. Somos tan distintos, somos tan diferentes. Venimos de una misma familia, pero tenemos sangre mezcladas. Tenemos que entender esas cosas. Amén. Entonces Romanos, en el capítulo 12, termina el versículo 21, dice, termina: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que siempre vamos a tener una lucha, ya sea interna. El otro día escuchaba por internet a una anciana española diciéndonos en su mensaje cuánto daño están haciendo hoy muchos matrimonios jóvenes a sus hijos porque no quieren enfrentar los problemas de los niños, de los adolescentes, y entonces los entregan allí a los colegios, horas, los entregan a un celular donde están horas y horas, pero es para estar cómodos los padres y no tener que confrontar ese problema del adolescente que se las manda una tras la otra. Nosotros fuimos adolescentes y también los mandamos, aunque en mi época casi no existían los adolescentes. La generación anterior no había adolescentes, no se sabía lo que era un psicólogo. Había un látigo ahí colgado y si vos no ibas a trabajar, pues 2 o 3 veces se iba todo ese problema. Hoy, bueno, estamos en otro tiempo, hay que tener psicólogos, hay que tener... Pero ojo que ahí, cuando el papá y la mamá no asumen una responsabilidad con sus hijos para estar cómodo o para poder, digamos, trabajar también, y entonces yo veía eso en Canadá con mi yerno y mi hija. A la mañana temprano se levantaba Philip, preparaba un buen desayuno con huevo revuelto y a comer bien, ¿me entiende? Y los chicos comían y ahí a la escuela. Y allí en la escuela también les daban una merienda, pero lo buscaban a las 5 de la tarde ya cuando había pasado todo el día. ¿Por qué? Porque los padres tienen que trabajar y ordenaron el país de tal manera, porque la madre también trabaja y tiene que trabajar porque los sueldos son una miseria y porque entonces quieren vivir mejor confort
Y lo organizaron así, pero no se dan cuenta que esos niños necesitan. Así que cuando ellos venían a la casa, nosotros estábamos ahí compartiendo, venían como esos avestruces con un hambre tremendo y se sentaban a la mesa a comer. ¿Qué hiciste, abuelo? ¿Qué hiciste, abuela? ¿Qué? Nosotros nos gusta cocinar y hoy le daban. ¿Qué hacen después? Se van a dormir. ¿Y qué hace papá y mamá? A dormir también. ¿Y cuándo tenemos tiempo con nuestros hijos? Vamos. ¿Es una realidad o no es una realidad? Y cuando no le dedicamos tiempo a nuestros hijos, el diablo se va a encargar, hermano, de eso. Amén. Y después lloramos. Amén. Me gustaba aquel que dijo, la mujer, dice, cuando enviudece, dice, es tan diferente al hombre, dice. El hombre anda por lugares, por rincones, llora y llora. Y es cierto eso. Porque le falta la que fue hecha para el hombre, de la costilla, está en la Biblia. Y la mujer no. Dice este hombre así, dice, si era gorda, baja de peso. Sale a visitar a todo el mundo, si tiene plata, la gasta toda. Y usted dice, ¿pero es bíblico eso? Sí, es bíblico también. Yo le encontré en la palabra. Porque ella fue hecha para algo específico y cuando ya no tiene esa responsabilidad, entonces dice, vamos, se terminó de andar sirviéndole a este oso, a este mono, a este monstruo. Piense, razone. Así que bueno, y yo anoche escuchaba a uno, escuchaba a otro y le miraba la cara y me reía por adentro y no decía nada. Bueno, ahora entendemos lo que es autoridad establecida por Dios. Si usted va y resiste a la policía, ¿qué le va a pasar? Dice acá lleva la espada, ahora no lleva la espada, o lleva un arma o lleva una pistola de esas electrónicas que te ¡pum! ¡Chao! Caes ahí. Si vos resistís, todas las autoridades, dice acá en la Biblia, y usted tiene que saber qué palabra de Dios, están puestas por Dios. Hay autoridades municipales, hay autoridades gubernamentales, hay autoridades eclesiásticas, hay autoridades de parte de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Yo le digo a mi familia y a veces a algunos hermanos que uno es lo que es y viene de la escuela que viene y uno va a transmitir, hermanos, lo que uno es. Por eso yo le digo a mis predicadores, ustedes tienen que tener la credencial del gato malevo, ustedes tienen que hablar lo que ustedes viven, no vaya a traer cosas que ustedes no viven porque van a caer en un enredo tremendo y en una confusión y eso sí, van a salir más enredados que el oro entre la lana. Eso también yo lo probé, sé lo que es eso. Porque usted va a hablar lo que usted es. Si es un buen maestro, va a hablar como maestro. Si usted es un profeta, va a hablar como profeta. La Biblia dice, el que recibe un profeta, la bendición del profeta. Y el que recibe uno de estos pequeñitos, que cree en mí y le da un vaso de agua, a mí me lo da. Fíjese, la Biblia está llena de ejemplos, de acciones, diga acciones. No es simplemente esto. Esto lo tenemos que adquirir, pero tenemos que tener acciones. Anoche en el juego que hacían los varones con sus esposas, fue interesante, ¿no? Había algunos que son más ligeros que el caballo este de Leguizamón, no sé, este viejo, pero tiene una fama tremenda, ¿me entiendes?
¿Mm? Leguizamo. Ay, ay. Yo decía, Dios mío, qué tremendo. Y muchos que estaban acá coordinando y manejando eso no se daban cuenta que querían saber qué joya habían puesto para el que descubre primero la joya. En el juego se lleva el premio. Así que mis hermanos gitanos, como son lo que son, estaban con el celular y los que coordinaban no se daban cuenta que le estaban preguntando a la esposa, ¿qué pusiste vos? Que tiene un montón de oro ellos, si pusiste una cosa, una pulsera o un anillo. Entonces ellos ya estaban tramposos. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Hay que corregir la comunidad o no? Nos damos cuenta, hermano, no es que no se da cuenta o no. Entonces correr con trampa. Somos lo que somos. Pero fíjese una cosa, que nosotros tenemos que aprender que Dios habla por la naturaleza del hombre en la manera que el hombre fue creado. Usted va a ver a hombres que fueron creados en medio de los animales, en medio de las vacas, en medio de las ovejas, en el campo, y les va a hablar desde ese punto le hablan los profetas. No de lo intelectual y de aquello, de la facultad de ahí de Estados Unidos, ¿cómo se llama? De Herman, qué sé yo cómo se llama. Si usted toma de ahí y usted se crió en el campo y usted su lenguaje es ese, no se meta ahí porque va a meter la pata hasta no sé dónde y todos nos damos cuenta y aunque usted aparezca, mirá qué lindo, qué palabras usó, qué enseñó. Por favor, si conocemos el vuelo por el pájaro se conoce por el vuelo. ¿Entiende o no entiende? Entonces la Biblia nos habla. Y cuando el profeta le decía a las mujeres, escuche, ¿qué sería eso si hoy nosotros le decimos a una mujer eso? Vacas de Basán. Vacas. Porque él se crió en el campo y él veía esas vacas, ¿me entiende lo que quiero decir? Y no la voy a describir ahora porque algunos se me pueden enojar, ¿me entiende? Entonces él, vacas de Basán. Que la característica más de esas vacas de Basán es que esas mujeres le manejaban a los maridos, los manejaban y hacían lo que se le daba la gana. Y por ahí aparece Pedro hablando desde lejos, después de muchísimos años, dice cosas allí muy importantes sobre las hijas de Sara. Dice cosas ahí. Entonces yo quiero que ustedes sean predicadores. A mí por ahí algunos dicen, no están de acuerdo que yo meta tantos predicadores. Yo me voy a ir un día y si no dejé predicadores, terminó la iglesia. Yo tengo que dejar gente y tengo que darle la oportunidad a la gente a ir corrigiendo con amor, corrigiendo. Porque en cada reunión que vengo acá, ¿me entiendes? Yo veo cosas. ¿Quiere que le diga lo que le dije a estos chicos? Que estoy tremendamente agradecido por sus vidas. Hijito, sácame todos esos micrófonos de ahí. ¿No ves que no necesitamos micrófonos ahí en la batería? Eso no se precisa, para eso se compró todo esto ahí, para no aturdir la gente. Bájamelo, no, pastor, no, bájalo. Y lo bajó. ¿Y ahora se escucha mejor o no se escucha mejor? ¿Me entiende lo que quiero decir? Porque si no, no salen las cosas como tienen que salir. Bueno, hay otras cosas más que yo ya le dije a Graciela, mira esto, fíjate acá. Pero ¿cuál es el fin? El fin, hermano, es que esto se perfeccione cada día más. Hay gente que está viniendo acá y está maravillada con lo que ustedes hicieron en este lugar. Están maravilladas con lo que ustedes hicieron en este lugar. ¿Pero nos vamos a detener? ¿O vamos a seguir al llamamiento, a la perfección? Es importante decir lo que decía Pablo. Trato de olvidar lo que queda atrás y extendiéndome adelante.
¿Está? Olvidar atrás es perdonar, es decir, ya está. Extendiéndome adelante al premio, al llamamiento. Pablo escribe desde las tremendas olimpiadas que se hacían en aquellos entonces. Bueno, tenemos que aprender, ¿no? Ahora dice que el sometimiento mutuo es conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Usted tiene que identificar cómo es cada familia, cada persona, de a dónde viene, qué cultura tuvo, qué formación, qué educación. Y usted tiene que hablarle de una manera, de otra manera y de otra manera. Eso es humildad. Usted no le puede hablar a todos iguales, porque la Biblia cuando habla de hablar en lenguas, dice que si no hay intérprete de lengua, cállese. Porque tenemos que hablar en un idioma claro. Entonces, ¿qué hacía la Iglesia Católica antes? Hablaban en latín. Cuando subieron las tremendas presiones del pueblo evangélico, tuvieron que cambiar. ¿Me entiende? Pero ahora dentro del pueblo evangélico hemos llegado a entender la profundidad del diálogo, de la comunicación, de las relaciones interpersonales. Anoche se hablaba de eso, de las relaciones interpersonales que tiene que hablar, digamos, el esposo y la esposa. Y nosotros con Graciela, si en alguna manera le quieren llamar exitosos, todos los días hablábamos. Yo oraba de las 4 de la mañana adelante, luego preparaba el mate, me iba a llevarle mate a mi esposa y ahí hablábamos de los problemas de la familia, de los hijos, de todo lo que ellos hacían. Y después me iba a trabajar a Vialidad y salía a las 2 de la tarde. Y yo venía y tenía preparada la comida, pero en la hora de comer no se hablan problemas. Porque te va a agarrar una úlcera y ¡pum! Va a reventar el corazón. Entonces esas cosas hay que hablarlas. Pero después cuando te dormías una buena siesta, que te levantabas con los ojos hinchados, porque cuando sos joven te levantas con los ojos hinchados. Cuando ya sos viejo ya no es lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces decía, ¿vos sabés lo que hizo esta Torrante de Lucas? ¿Vos sabés lo que hizo esta Paola? ¿Vos sabés lo que hizo esta Vanessa que está acá con nosotros ahora? ¿Me entiendes? Y ahí hablábamos y tratábamos de cómo poder resolver esas cosas. Pero yo le decía, la mesa es para comer, la silla es para sentarse, la cama es para dormir. La mesa no es para subir el loro. La mesa no es para andar cambiando los pañales. La mesa, ¿para qué es? Para comer. Uno así. La silla, ¿para qué? Para sentarse. La cama, ¿para qué es? Para dormir. Los horarios, ¿para qué son? Para respetarlo. Bueno. Ahora, ¿cómo hubiéramos hecho nosotros para criar 7 hijos si no hubiera habido disciplina? ¿Usted se imagina lo que hubiera sido eso? ¿Usted cree que esta mujer viviría? ¿Usted cree que estaría linda como está todavía? Yo te tiré una flor. Vamos, en serio. ¿Qué te envejece? ¿Qué te arruina la salud? Hermano, son los problemas, las situaciones. Entonces, ¿cuántas veces mi esposa dijo, no, mi esposo no está para atender? Porque ella sabe cómo yo estoy. ¿Y qué está haciendo? Me está cuidando la salud. Me está cuidando la salud. Entonces, eso significa amor, eso significa humildad, eso significa compañerismo. Y ese cordón de 3 dobleces no se va a cortar fácil. No es que no se va a cortar, se puede cortar. Amén. ¿Qué pasa? Uy, 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 uy.
Vamos a algunos versículos. El sometimiento mutuo es conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estamos hablando del conocimiento. Sabemos que la fe es esta, nuestra fe, la palabra, amén. De acuerdo al conocimiento, no estamos hablando de esa otra fe que es don de Dios o gracia de Dios para decir, levántate y camina, punto. Bueno, eso es otro tema que en un momento lo vamos a explicar. Ahora, Romanos capítulo 12, verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada. ¿Qué está hablando Pablo ahí? Él recibió una gracia, un favor no merecido, algo que él no merecía, porque gracia significa eso, que no lo mereces, que no sos digno de recibir absolutamente nada. Y Pablo, cuando habla de esa gracia, él dice, yo era un perseguidor de la iglesia, que asolaba casas enteras, que llevaba presos. Usted conoce la conversión léalo en la Biblia, la conversión de Pablo. Entonces dice, la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, hay quienes tienen más conocimiento, hay que tienen más conocimiento, hay que pasaron por facultades, hay quienes se han recibido de médicos, de doctores, de ingenieros, de esto, del otro. Pero ojo, que muchas veces esos títulos en una congregación de todo pasan a ser pavos reales, se creen que son superiores a los demás. Y dice que ahí está la mano de Dios inmediatamente. Nunca tenga un concepto de sí equivocado, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque todos nos necesitamos. Hoy en la mañana me decían mis hijas, papi, qué terrible que es limpiar el templo. Y nuestros hermanitos que están toda la semana limpiando el templo, lavando, limpiando, y muchas veces por ahí alguno dice, pero mirá, acá quedó una tela de araña. ¿Usted se da cuenta de lo que significa eso? ¿Usted sabe qué importante venir hoy acá y tener el templo limpio? Usted sentadito, comodito ahí, muy piolita, escuchando. Qué lindo que es venir y que toquen todo bien las alabanzas. Amén, que se escuche bien, todo bien armonizado, que tenga un buen equipo de sonido, que tengamos las butacas un día acá, que el aire acondicionado, qué lindo, no hace frío. Hermano, es todo un equipo de gente. Creo que me está entendiendo. La gracia, favor de Dios, que no mereció. Dice que piense con cordura. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. No se largue a profetizar algo que no tiene la medida de fe. A mí me tocó dar cosas muy fuertes y ustedes la escucharon. Porque cuando yo le dije que iba a venir la peste, ¿vino o no vino? A lo mejor alguien ni prestó atención. Cuando le dije que el lazo estaba tirado y un lazo empieza a cerrar. Ahora fíjese cómo Dios me habla a mí en la medida de fe o la gracia que uno tiene, que me habla en mis términos, donde mi tiempo de formación fue en el campo. Entonces yo sé lo que es un lazo. Se lo tirás al animal, al suelo, o lo pones en el cuello o lo traes al palenque, y ahí lo tirás al suelo y sé cómo voltear un ternero y todo lo demás. Yo lo agarraría a los jóvenes de acá que se hacen los que van ahí al gimnasio, hacen músculo, esto. Andá a voltearme un ternero. Que corra ahí, andá a voltearlo. ¿Cómo lo volteás? ¿Cómo hacés?
¿Sabe cómo tiene que hacer? Usted tiene que correrlo a la par, tiene que agarrarle la cabeza y la boca, y usted se le tira la pata y le hace así, ¡pum!, se cae el ternero al suelo. Y luego le agarra, le levanta la pata atrás, le agarra la cola, se la tira para atrás así, le pone el otro pie y queda inmóvil. Y entonces usted viene el otro con la marca, grita. ¿Sabe que me decía un día alguien? No te metas con un albañil, porque el albañil te va a despedazar. ¿Sabe lo que es el trabajo de albañil? Aunque ahora ya los albañiles no son los albañiles que yo conocí. Los albañiles ahora son una manga de haraganes, no laburan, 3 horas, 4 horas, se mandan a mudar. Por favor, se cree que yo no lo sé, no se enoje, es así. Los viejos de antes salía el sol y estaban arriba de la andamia, terminaban allí al mediodía, comían porque el otro le había preparado la comida, dormían una siesta bajo los árboles y los pajaritos los saludaban por todos lados. ¿Me entiendes? Y después se ponían a trabajar de vuelta y estaban hasta que entraba el sol. Y cuando vos le preguntaste, ¿tomaste algunas vacaciones, tío? ¿Qué es eso? 20 años no sé lo que es una vacaciones. ¿Qué es lo que cambió, hermano? ¿Decimos que estamos mejor? Decimos que los viejos, ¿qué saben estos viejos? Los jóvenes, ojo, ojo, ojo. Te inclinarás ante las canas. Los viejos pasaron por situaciones que no pasaron los demás. Los viejos tienen muchas cosas que enseñar. Y el joven que quiere aprender va a ir y va a buscar consejos. ¿Qué te parece, tío? ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece, anciano? ¿Qué te parece, abuelo? Y eso es adquirir sabiduría. La fe que Dios reparte a cada uno. El lazo se tiró. ¿Están en problema todos los países del mundo o no? Y yo no tendría que hacer promoción de mi parte. La tendrían que hacer todos los 70 que tengo acá dentro de la iglesia, que no sé cómo decirle para que lo entiendan. No se enojen. Pero hay que hablar verdad, hay que hablar justicia, hay que promocionar la iglesia, hay que ir adelante y ganar vidas para Cristo. Tenemos una visión, ¿cuántos? 5.000 almas. ¿Ahí? Qué importante lo que pasó en la campaña. Qué interesante lo que me cuenta mi esposa de testimonio de una persona que de muy pequeña fue a la iglesia, creo de Cucharengo, si está acá no lo sé, ¿me entiende? Y que después dejó y se fueron. Y que de repente ahora vinieron y Dios les sanó completamente. ¿Hay que dar testimonio de eso o no? Pero sanidades, nada que me parece. O para engrandecer al evangelista. No, si Dios es grande, hablad verdad entre vosotros. Bueno, algunos estarán de acuerdo conmigo o no, bueno. Yo sigo adelante, hermano. La Biblia nos enseña que somos el cuerpo de Cristo. Amén. El versículo 27. Dice en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 24b al 31. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honra al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Debe haber una preocupación mutua o no en la iglesia? Tiene que verlo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles,
luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces Pablo lo describe como el cuerpo de Cristo. Cuando en el cuerpo se padece, le duele un brazo. Estaba mi hija sentada al lado mío, Cintia, la más pequeña de mis hijas. Me dice, papá, ¿cómo tenés las manos? Tengo una pomadita para vos. Bueno, ponela. Esa vieja ya igual. Está más suavecita. No me ponga acá abajo porque acá no quiero. Yo quiero tener la mano seca, no la mano toda llena de grasa. Porque en realidad son grasas. ¿Sabe grasa de qué? Que es muy buena para la piel. ¿Usted quiere saber? Agarre la grasa de iguana, agarre una iguana, sáquele la bolsita de grasa, póngase eso arriba de las lastimaduras y va a ver qué crema tiene usted. ¿Quiere probarlo? Pruébelo. Dice que el pastor está mal, vaya, agarre cuando se lastime. No, va al médico, gasta plata, esto, lo otro. No, agarre una iguana ahí, le abre la panza, ¿me entiende? Y bueno. Cómo me gustaría que hayan varios que han pasado por el campo. Entonces, cuando la Biblia dice procurad, pues los dones mejores, significa ambicionarlos, pero no para posesionarlos de ellos, porque es decir, es como que yo soy único. ¿Sabe que mis padres, a ver, voy a hablar del pastor Arturo Sosa, que para mí me bendijo muchas veces ese hombre? Él dijo que en un momento Dios derramó los dones dentro de la iglesia y fue maravilloso cómo Dios dio dones donde todos los hermanos querían recibir alguna palabra e iban a la profeta o a la profetisa. Y Dios le hablaba. Y yo sé que es así porque nosotros también lo recibimos eso. Había una profetisa acá dentro de la iglesia que yo pensaba y Dios me hablaba. Ojo, hermano, estoy diciendo verdades. ¿Me entiende? Pero llegó un momento que toda la gente iba detrás de la profeta. Y yo pregunto, ¿y los ministerios para qué están? Ahí hay desavenencia en el cuerpo. Pero solamente iban para ver si Dios le hablaba y le decía algo. Y esa la endiosaron, y a esa pobre persona la arruinaron. El que alaba a su hermano redesciende ante sus pies. No haga eso, porque le va a poner una red y va a caer en el orgullo, en envanecerse, en creer que es posesionarse de los dones. Creer que son infalibles. Nadie es infalible en la iglesia. Amén. Se va uno, viene otro, y se va otro, y viene otro, y Dios siempre, porque Él es el que bendice. Dios abre y nadie cierra, y Dios cierra y nadie abra. ¿Me entiendes? A veces se cree que somos imprescindibles dentro de la iglesia. Nadie, ni yo, ni nadie. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es la iglesia? Su cuerpo, ustedes, miembros los unos de los otros, con dones diferentes, y cada uno está cumpliendo una tarea y debe estar contento y gozoso y decir, Dios me dio, ¿y cómo debo hacerlo? De acuerdo a la medida de fe que Dios me dio.
no volemos más alto de lo que podemos volar, porque va a ser fuerte la caída. ¿Lo entendió? Usted me ha escuchado decir que yo hoy amo más a mi esposa que antes. Y usted dice, ¿por qué? Porque el haber vivido juntos, haber compartido juntos todo, haber luchado y trabajado y haber recibido esa honra, como leí la palabra anoche, para consolar a otros, también fuimos consolados para consolar a otros, atribulados en los que sufrían tribulación, ¿me entiende? Y que hayamos caminado juntos y haber pasado y pasado y pasado y llegar a ser peregrinos en este mundo, sabiendo que en algún momento Dios nos va a llamar para irnos. Mire, usted tiene que valorizar muchas cosas. Yo soy uno que hijo. Mi madre los perdía a los chicos. Si en el cielo están los que perdió mi madre, tengo mellizos allá, seríamos 5. Yo llegué como el tercero porque mi madre miró al cielo y dijo, si me das un hijo te lo voy a consagrar a ti. ¿Y quién me llamó al Evangelio? Y me dio un ministerio. Ahora digo, dentro del orden de la iglesia, no es lo mismo un don de lengua o de profecía con, hermano, un ministerio. ¿Un ministerio es superior o no lo ve en la Biblia usted? ¿Y cuál es el sometimiento y cuál es el respeto que nosotros tenemos hacia ese ministerio? Amén. Deben mostrar algo. No es cualquier hombre. Como en algunos momentos hemos pasado nosotros con Graciela. Che, Ketcher. Pará, si yo sí sé que es Ketcher. Che, Héctor. Yo sé que soy Héctor. Pero pará, cuando hay un don ahí adentro, en vaso de barro, un tesoro de Dios, ojo. Hay muchas cosas que son basura a través del celular. Hay que pasarlo, pero hay cosas que son muy importantes. Un padre que alzaba hacia el niño y el niño le preguntaba, ¿ves? ¿Qué es ese pájaro, papá? Es un gorrión. Al rato, papá, un gorrión. No sé cuántas veces le dijo el padre que era un gorrión. Estaba educando a su hijo. Cuando el viejo ya llegó a viejo, estaba el hijo joven, lleno de vida. Me dice, hijo, ¿qué dice pájaro? Porque uno pierde la vista. Se empiezan a cerrar los que miran por la ventana, dice la Biblia. Se empiezan a cerrar los oídos. Las muelas. Jovencito, ¿usted se cree que no les va a llegar a ustedes? ¿Dónde va a llegar? Que Dios le dé vida. Y entonces que dice, papá, no es que es un gorrión. El pobre viejo se cayó, no dijo nada. Pero al rato, la conciencia, ¿qué dice acá? ¿Por causa de qué? De la conciencia. Seguramente recordó cuando era un pequeño que lo formaron y le preguntó más de una vez por ese gorrión. Y el papá le decía, es un gorrión, es un gorrión, es un gorrión. No te olvides nunca de tu familia, porque cuando tengas problemas y te vaya mal, ¿sabes dónde vas a ir? A la familia, al risco de la montaña, para ver si puedes arrancarte todas las plumas, romper el pico, volver a comer cordero, y luego te levantás y vivís 30 años más. Todo eso está en la Biblia, hermanos. Amén. Entonces,
Vamos al capítulo 14. Hermana Graciela, ayúdeme, aunque los tengo los textos acá. El texto de capítulo 14 de Primera de Corintios. Barton Picie. Capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bien. ¿Qué nos dice acá? Que debemos procurar dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque después usted lee más adelante todo este capítulo, dice, porque el que profetiza habla a la iglesia para edificación, exhortación, consolación, etc. Si usted va a un diccionario bíblico, ¿sabe qué es este versículo? ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Sabe quién es el que profetiza ahí? El que toma el púlpito y le enseña a la iglesia. Cuando usted ve a un Lucas Ruidí hablando acá, está cumpliendo esa tarea. Cuando usted ve a quien vea acá, algunos temblándole las patitas, porque ocupar el lugar de Dios y hablar no es sencillo, hermano. Es fácil desde allí criticar y decir, bueno, mira esto, mira lo otro, se equivocó acá, se equivocó allá, no habla bien, no sabe leer, bueno, qué sé yo, cualquier cosa. Pero tomar este lugar acá no es fácil. Ser personas públicas no es fácil. Estar en la cancha y jugar el partido de fútbol no es fácil. Una cosa es la tribuna. Amén. Entonces cada uno, cuídese, no sea vencido. Mire el versículo 12. Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces tenemos que procurar y anhelar los dones, porque esos dones son para edificar la iglesia. Basta con estas doctrinas que salen ahí diciendo que eso fue para el primer siglo, que ya no existe más. No, hermano, es para cuanto el Señor nuestro Dios llama. Y hoy todavía Dios está llamando a los pecadores al arrepentimiento, a un encuentro con Él. Por lo tanto, los dones tienen que estar en la iglesia activos, trabajando, moviéndose, haciendo cada uno lo que sabe hacer. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, digo esto porque tantas cosas. Mire el versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Entonces, usted no puede estar en la iglesia. Yo escuché el y la gente dice, estos están todos locos. ¿Escuchó el papá? La cara de Philip y te vas a reír porque él escuchó muchas veces papá. La Biblia dice que si vos decís papá, bueno, decir qué significa papá. ¿Qué significa papá? Bueno, decir, el Señor dice papá. Eso enseña la Biblia. Pero cuando usted está solo, quiere hablar en lengua, Pablo aclara, lea bien, ora en lengua todo lo que quiere, porque su espíritu se edifica, dice. Si está hablando bajo la unción de Dios y la gracia de Dios. Ahora, si usted está bajo el efecto de un demonio, un diablo, un Satanás con una horquilla tremenda, y va a dar esos frutos. ¿Cómo puedo saberlo? Si soy fiel, si soy íntegro, si soy justo,
Si me muevo dentro de la iglesia buscando realmente que mi misión en la iglesia funcione. Verso 19, versículo 39. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Ahora bien, ¿qué dice el versículo allí 39? Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y el verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lengua desconocida. Así que, hermanos, procurad profetizáis y no impidáis el hablar en lengua. Pero, hermanos, ¿cuándo y cómo debo usar ese don? Hay que crecer. Hay que crecer. Bueno, Romanos capítulo 12. Versículo 17 al 21. No pagar mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, estemos en paz con todos los hombres. Bienaventurados los pacificadores. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, que no se te vuelen los loros. Que entiendas que Dios te llamó para ser santo en toda tu manera de vivir. Santo en la iglesia, santo en tu casa, santo en el trabajo, santo dentro de tu casa. ¿Me entendés? Tu casa debe estar toda limpia, ordenada. ¿O no es así? Porque tú no puedes tener un desastre en el dormitorio. Amén. Pues yo recuerdo aquel que dice, anda a recibirlo en el living, porque ahí en el living tenés todo ordenadito, pero lo pasás más allá, pasalo en la cocina. ¡Oh! Un olor a fritura, un olor. ¿O no es así? Llévalo en el orden espiritual eso. Llévalo, eso es una forma mía de expresar para llevarlo al orden espiritual. Donde tú tienes que saber perfectamente. Por amor. ¿Qué amor? Porque la Biblia nos habla, cuando usa la palabra amor, está hablando de 3 formas de ver el amor. El amor ero. ¿Cuál es el amor ero? Por amor me acosté con la mujer de mi prójimo. Ah, sí. Ajá, qué bien. Está el otro amor, el cual es amor, el fileo de la amistad. Ah, yo por la amistad, por amor. No pensamos en la justicia, no pensamos en la verdad. No. Y después está el otro, el amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios, es el amor de sacrificio. Yo me sacrifico por esta persona, por esta. Me sacrifico por mi hijo, me sacrifico por mi esposa, me sacrifico por mi padre, me sacrifico por mis hermanos en Cristo. Si un miembro padece, todo sufre. Ahora, si recibe honra, me gozo, no la envidia. Lo he predicado esto, hermano, de miles de maneras, pero bueno, está bien, la iglesia crece y entonces pasa este tipo de cosas. Amén. Entonces dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido lo malo, sino vence con el bien el mal. Estos son los deberes cristianos, hermano, que debemos procurar todos los días de vivirlos. Mateo 7, versículo 12. Así que
todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por las puertas estrechas, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuando dice que es estrecha, ¿usted qué cree? ¿Que es fácil? Hay que esforzarse a entrar por esa puerta. No es una puerta espaciosa. Es que esforzarse para entrar. Todos los días tenemos que esforzarnos. Esforzarnos por vivir, por practicar, por hacer lo que a Dios le agrada, por lo que vamos descubriendo día a día a través de la palabra. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 23. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Hay que pensar. Anoche se habló mucho de que el hombre piensa y entra en la cueva. Mi hija me dice, yo tengo que esperar a mi marido 7 días para que salga de la cueva. No, yo me meto a la cueva. Porque está el carácter de la persona. No puede estar tampoco esperando que salga de la cueva. ¿Y qué está haciendo en la cueva? Bueno, se metió a la cueva porque tenía miedo a una mujer que era la Jezabel y anduvo disparando. ¿Me entiende? Y allí había un terremoto y no estaba Dios. Y si salgo afuera, bueno, un viento que partía las piedras. Y estaba en la cueva ahí adentro, ¿me entiende? Tenés 20.000 problemas dentro de tu casa, todo, y está dentro de la cueva, adentro de la cueva, ya está, vamos a estar. Hasta que vino un silbo apacible y Dios tuvo misericordia. Bueno, vení para acá, Luquitas. Vení para acá, Alemán Trucho. No se van a enojar, ¿no? Filito, métete a la cueva, 7 días vas a ver qué te va a pasar. Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo siempre le pregunto, ¿y qué le dijiste vos? ¿Y qué le dijiste? ¿Y cómo? Hay que predicar el evangelio, hermano, y decirle a las personas, mire, usted está haciendo, perdóneme, yo quiero enseñarle algo que dice la palabra, usted no busque por aquí, porque por aquí usted no va a tener un encuentro con el Señor. Es más, va a tener un encuentro con alguna fuerza del mal, un demonio que le va a engañar. Ahora, mire lo que dice Mateo 25, 40. Y respondiendo el rey les dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cristo toma siempre lugar del cuerpo de Cristo, y cuando usted hace algo en favor, ¿me entiende? El Señor dice, me lo hiciste a mí, porque yo di la orden, porque yo di el mandamiento y me has obedecido. Mire lo que dice Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, es decir, las tablas de la ley. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¡Wow! Yo no sé qué tiene esta mujer. Yo no sé qué tiene este hombre, pero resplandece en medio de todas estas tinieblas. Me ha traído palabras de vida eterna, me ha consolado, me ha orado por mí. Mi vida cambió, hoy me siento diferente. Ese hombre resplandece. Ese matrimonio resplandece. Dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Mente del Señor, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Qué dice Primera Pedro 2.2? Dice la leche espiritual. Entonces dice,
Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando usted saca la leche de la vaca y usted no le echa agua, usted le saca crema, usted le saca manteca, usted le saca el suero para los chanchos, usted le saca un montón de cosas. Y simplemente usted pone la leche ahí y le empieza a hacerla así. Y se separa la crema. Y usted agarra la crema y la hace así, la vuelve, y se separa y se sale el suero por un lado y por el otro lado la manteca. Y usted agarra la manteca y la pone así con la mano nomás, ¿me entiende? Hace un montón de manteca así. Y si es bien amarilla es una leche gorda. Y si es blanca es más. Y usted la agarra, la pone arriba del pancito con dulce leche. ¿Ah? Dios no bendiga. Se va a ir a la casa a buscar manteca. Leche espiritual. No cualquier doctrina, no cualquier enseñanza. Usted vio un hijo acá anoche enseñando y quizás más de uno se hizo varias preguntas y yo me la imagino, ¿no? Pero hermanos, también la Biblia le dice a él, ¿sabe qué le dice a él? No hay profeta con honra en su propia tierra porque lo conocen. ¿Estamos? No hay profeta con honra en su propia tierra, pero yo prefiero un hijo de la iglesia que ha sido formado, que ha pasado por seminario, que tiene que aprender un montón, o usted sabe todo. Empieza a tirar la piedra si sabe todo. Estoy terminando. Malaquías 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. ¿Qué dije el tema? Amén. Entonces lo que el Señor requiere de ti, hacer justicia, amar la misericordia, es el amor en acción, y caminar humildemente con Dios. Todos los que caminaron con Dios, algunos fueron traspuestos, dice la Biblia. Resume las tres cosas: una compasión moral, justo con los demás, una actitud de compasión, bondad y una vida de sumisión humilde. Debemos aprender todo lo que es humildad. El sometimiento mutuo responde a la humildad. Ahí está el tema.